Elizabeth Bathory. La condesa Elizabeth Bathory de Exeter fue una aristócrata húngara, perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría. Ha pasado a la historia por haber sido acusada y condenada de ser responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión con la belleza, que le han valido el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. Es la asesina más grande de la historia de la humanidad, con 650 muertes en su cargo. A los 11 años fue prometida con su primo Ferenc Nadasdy. A los 15, el 8 de mayo de 1575, se casó con Ferenc, que para entonces ya contaba con 20 años de edad. Existe un registro epistolar en el que Ferenc y Elizabeth intercambiaron información sobre las maneras más apropiadas de castigar a sus sirvientes, lo que era normal entre los nobles de la Europa del Este en la época. El 4 de enero de 1604, el Caballero Negro de Hungría, como se le conocía a Ferenc por su fiereza a la hora de combatir, murió de una súbita enfermedad tras una de sus batallas, dejando viuda a Elizabeth, que contaba ya con 44 años. Es aquí cuando comienzan, según sus acusadores, sus crímenes. Para empezar, despidió a su muy odiada suegra del castillo, junto con el resto de la parentela Nadasdy. Las sirvientas a las que ésta había protegido hasta ese momento fueron llevadas a los sótanos, y ahí recibieron por fin los castigos que según Elizabeth merecían. A través de un pastor protestante local, llegaron historias de que la condesa practicaba brujería, explícitamente magia negra, y para ello utilizaba la sangre de muchachas jóvenes, lo que era una acusación muy popular en la época. Es entonces que el rey Matías II de Hungría ordena a un primo de Elizabeth, el conde Jorge Turso, enemistado con ella, que tome el castillo con sus soldados y que realice una investigación en el castillo. Dado que la señora de Bathory carecía de fuerza militar propia, no hubo resistencia alguna. Según la investigación del conde Turso, hallaron en el castillo numerosas muchachas torturadas en distintos estados de desangrado, y un montón de cadáveres en los alrededores. En 1612 se inició un juicio en Vidzé. Elizabeth se negó a declararse inocente o culpable y no compareció, acogiéndose a sus derechos nobiliarios. Quienes sí lo hicieron por la fuerza fueron sus colaboradores. Juan Ujbari, el mayordomo, testificó que en su presencia se habían asesinado a mínimo 37 mujeres solteras de entre 11 y 26 años. A 6 de ellas las había reclutado él personalmente para trabajar en el castillo. La acusación se concentró en los asesinatos de jóvenes nobles, pues los de las siervas carecían de importancia. En la sentencia todos fueron declarados culpables, algunos de brujería, otros de asesinato y los demás de cooperación. A todos los seguidores de Elizabeth, excepto a las brujas, los condenaron a decapitación y sus cadáveres fueron quemados. A las brujas Dorotea, Helena y Pirosca les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo por haberlos empapado con sangre de cristianos, y las quemaron vivas. Pero la ley impedía que Elizabeth, una noble, fuera procesada. Fue encerrada en su castillo. Tras introducirla en sus aposentos, los albañiles cerraron puertas y ventanas, dejando tan solo un pequeño orificio para pasar la comida. Finalmente, el rey Matías II de Hungría pidió su cabeza por las jóvenes aristócratas que supuestamente habían muerto a sus manos, pero el primo de ésta le convenció para que retrasara el cumplimiento de la sentencia de por vida. Así es que la condenaron a cadena perpetua en confinamiento solitario. El 21 de agosto de 1614, uno de los carceleros la vio caída en el suelo, boca abajo. La condesa Elizabeth Bathory estaba muerta después de haber pasado 4 largos años encerrada, sin ni siquiera ver la luz del sol. Pretendieron enterrarla en la iglesia de Cachtis, pero los habitantes locales decidieron que era una aberración que una señora tan infame fuera enterrada en el pueblo, y además en tierra sagrada. Finalmente, y como era uno de los últimos descendientes de la línea Exeter de la familia Bathory, la llevaron a enterrar en la cripta de la familia Bathory en el pueblo de Exeter, en el noreste de Hungría, el lugar de procedencia de esta poderosa familia. La localización de su cuerpo hoy en día es desconocida. Todos sus documentos fueron sellados durante más de un siglo y se prohibió hablar de ella en todo el país, lo que terminó formando una leyenda entre los locales. Según esta leyenda, Elizabeth Bathory fue una cruel asesina en serie obsesionada por la belleza, la cual utilizaba la sangre de sus jóvenes sirvientas y pupilas para mantenerse joven. La leyenda cuenta que Elizabeth vio a su paso por un pueblo a una anciana decrépita y se burló de ella. La anciana, ante su burla, la maldijo diciéndole que la noble también envejecería y se vería como ella algún día. Todo empezó en 1604, poco después de la muerte de su marido. Una de las sirvientas adolescentes le dio un involuntario tirón de pelos mientras la estaba peinando, lo que conllevó un fuerte bofetón de la condesa, que hizo sangrar por la nariz a la doncella. Pero cuando la sangre salpicó la piel de Elizabeth,
A esta le pareció que ahí donde había caído desaparecían las arrugas y su piel recuperaba su apariencia juvenil. La condesa, fascinada, pensó que había encontrado la solución a la vejez y que siempre podría conservarse bella y joven de esta manera. Tras consultar a sus brujas y alquimistas, y con la ayuda del mayordomo Zorco, desnudaron a la muchacha, la degollaron y llenaron una bañera con su sangre. Isabel se bañó en la sangre para recuperar su juventud. Es imposible saber hoy en día qué sucedió realmente. Desde el punto de vista psiquiátrico, Elizabeth Bathory sería una anomalía que se sale del patrón común de todos los asesinos en serie conocidos, ya que, en aquella época en Europa del Este, era común castigar cruelmente a siervos y pupilos, y ejecutar incluso a pequeños delincuentes de las maneras más espantosas. Quizás fuera sádica y en consecuencia se aplicara especialmente a la hora de imponer disciplina, o incluso obligar a sus sirvientas a tomar parte en prácticas sadomasoquistas más o menos extremas. Ninguna novedad para la nobleza de su tiempo, o de hoy en día, cuya impunidad y poder legal les permitía y les sigue permitiendo a día de hoy tratar a la servidumbre como quisieran. Es muy probable que a todo esto se le añadiese una capa de difamación debido a su apoyo a Gabor I Bathory en la guerra contra los alemanes. La propaganda de este estilo para desestabilizar el poder de un noble no estaba fuera de lo normal en aquella época, y era bastante común en aquella zona geográfica. O quizá fue realmente una torturadora y asesina en serie amparada en su estatus, que solo se perdió cuando por falta de nuevas víctimas entre la plebe, recurrió a las hijas que formaban parte de la nobleza menor. ¿Y tú, ya conocías la historia de Elizabeth Bathory? Si te gustó el video te encargo que le des like, lo compartas y me sigas. Mi nombre es Ajax y volveré la siguiente semana con una nueva leyendita.